Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de economía y finanzas, de la generación de empleo, de las oportunidades que se están reclamando por los inversionistas, pero que no se están presentando en los términos que se ha visualizado este inicio de 2024. Dos hombres que conocen de economía y finanzas, Roberto Lagos, doctor en economía desde los Estados Unidos, y Kevin Rodríguez, otro conocedor del área financiera y económica de nuestro país, para revisar esto que no pinta con buen futuro, y debemos decirlo, para el país. Generación de empleo y empleo masivo para evitar esas caravanas hacia los Estados Unidos que nos están dejando sin la fuerza laboral activa de Honduras. ¿Cómo entender este clima de confrontación para unos, estos reclamos que ha hecho la empresa privada en temas de empleomanía a inicio de año? Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarle. No, muchísimo gusto, Rosendo, y un saludo a Kevin a la distancia, ¿verdad? Y feliz año a ambos, ¿verdad? No, situación complicada, compleja, nivel de polarización en el país elevado y además con un montón de problemas que nunca se resolvieron, ¿verdad? Como por ejemplo, este gobierno queda de ver con el tema de energía, y yo pienso que si queremos hablar de generación de empleo, uno de los sectores que debemos definitivamente hacer un análisis profundo es lo que ocurre en el sector energía. Y adicionalmente, ¿verdad? Todos los temas de, como ya conocemos, acceso a divisas, tema de los dólares, ¿verdad? Sigue siendo un problema, ¿verdad? Con ese cepo, ¿verdad? Originado por el Banco Central, en el cual se está volviendo muy difícil el acceso a divisa, y eso realmente va a complicar a la empresa privada, ¿verdad? Principalmente tanto exportadores como importadores, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente que produce en el país importa mucho de los materiales, y eso genera costos de transacción. Y finalmente, ¿verdad? El tema político, ¿verdad? El tema que siempre sale en los medios de comunicación, ¿verdad? Tenemos problemas serios de confrontación, mucha radicalización del lenguaje, y no vemos soluciones. Sí se han tenido avances en ciertos sectores, eso yo no lo puedo desconocer, pero cuando uno tiene una Secretaría de Finanzas que cambia 3 veces la metodología de lo que es inversión pública para salir bien evaluado, realmente me genera muchas dudas, ¿verdad? Y en política económica también me genera dudas lo que se viene hacia adelante. Sí, ¿quiénes son culpables, Kevin, de lo que ahora mismo está pasando en el país? ¿Cuál es la gran responsabilidad del gobierno, del responsable de la administración pública y, por otro lado, del sector privado llamado a contribuir en la generación de empleo? Bueno, primero que todo, Rosendo, agradecerle por la invitación. Siempre es un honor para mí estar aquí, aprovechar el espacio para desearle un próspero año nuevo a todo el pueblo hondureño. Un saludo también a la distancia a Roberto. Un honor estar compartiendo este espacio con él, un doctor en economía, y también con usted, Rosendo. Aquí en este momento es importante mencionarlo. Hay algunos elementos, algunos aspectos que sí provienen de administraciones anteriores en el caso de energía. Sin embargo, el tema de los dólares sí es un caso muy puntual, que actualmente el gobierno, por decisión que ha tomado de mantener congelada la tasa cambiaria, de no aumentar las tasas de interés, la tasa de política monetaria, se ha generado esta problemática que poco a poco va siendo una represa de falta de divisas o falta de dólares en el país, y creo que es importante poderle aclarar al pueblo hondureño por qué esto es importante. Y creo que para los que tienen cuentas bancarias, ya sean dólares y lempiras, antes uno desde su casa podía comprar dólares o podía ir al banco y en cualquier momento lo podía hacer. Ahora hay una serie de requisitos que están pidiendo para comprar dólares. Si uno se quiere ir de viaje, por ejemplo, se vuelve cada vez más complicado, y no digamos para los importadores, para los exportadores, como decía Roberto. En el caso del exportador, a pesar de que él va a generar divisas, también necesita importar insumos, comprar fertilizantes, comprar otros insumos en el caso de la agricultura y demás. Pero también hay que tener una conversación muy franca, y aquí hay que decirlo,
¿A quién realmente le pertenecen estos dólares? El dólar que se produce por cada libra o cada quintal de café que se exporta le pertenece al productor de café, a esa persona que estuvo en el campo, a esa persona que apostó su capital, arriesgó su dinero, sus ahorros para poder cosechar y poder exportar ese café. En el caso de los dólares que entran al país por las remesas que envían nuestros compatriotas, quien realmente hizo ese trabajo, quien sudó la gota gorda para poder ganarse esos dólares fueron nuestros compatriotas en Estados Unidos, y ellos tomaron la decisión de enviarle a sus familiares aquí en Honduras. Así que tener a un Estado que dice y decide e impone de qué manera se van a acceder a los dólares no me parece que es lo adecuado, no me parece que es lo correcto, y creo que es tiempo todavía para que Honduras pueda retomar el camino y no caigamos en esa situación que tiene Venezuela actualmente y que Argentina ha venido sufriendo por muchos años, en los que se generaron mercados negros de dólares, y que ahora con la elección de Javier Milei se está tratando de recomponer ese camino, pero va a tomar años. Tenemos que evitar llegar a esa situación, Rosendo. Ahora, ya que entró con detalle en ese tema, Kevin, ¿a quién le creemos? Porque aquí hemos escuchado a colegas suyos, y Roberto, quiero escucharlo también, que nos han dicho que dólares hay, que divisa estadounidense existe, pero el que a diario llega en busca de cantidades incluso mínimas se lleva la sorpresa que ni siquiera en el sistema en línea o en Interbank en horas de la madrugada lo encuentra ya. Entonces, ¿qué nos puede generar esto en el tema de intercambio que tanto se está presentando ahora cuando hablamos de compras? Sí, muy buena observación, Rosendo, y realmente que hay que explicarlo en términos muy sencillos, ¿verdad? Imaginémonos nosotros que en Puerto Cortés se están vendiendo cocos a 10 lempiras, pero en San Pedro Sula se está pagando 50. ¿Qué es lo que haría uno como una persona racional y lógica? Pues uno compra el coco en Puerto Cortés, lo lleva a San Pedro y lo revende. En el caso de Honduras, como hemos mantenido una tasa cambiaria congelada de manera ficticia, eso vuelve el dólar más barato en Honduras, y cuando tenemos en el caso de Estados Unidos cuentas de plazo fijo que están ofreciendo 5% o más, pero aquí no se logran obtener esos mismos rendimientos, entonces el comportamiento del dólar, el comportamiento del capital es moverse a otros lugares, y en economía o en finanzas eso se le conoce como arbitraje. Pero es algo que se critica por parte de las autoridades, pero es natural. No lo pudo evitar Venezuela, no lo pudo evitar Argentina, que son países que tuvieron economías mucho más potentes que nosotros. Es menos probable que nosotros podamos evitar eso, y por eso es que aquí la corrección que se debe hacer realmente es de cierta manera actualizar las tasas de interés con las que tiene el Banco de Estados Unidos, y hay que decirlo, y hay que también aclarárselo al pueblo hondureño. Cuando nosotros decidimos que vamos a tener una moneda que está pegada al dólar, nosotros no tenemos la opción de estar variando la tasa de interés, sino que nosotros tenemos que seguir la tendencia que sigue el Banco Federal de Estados Unidos. Por lo tanto, si en Estados Unidos se baja la tasa, nosotros bajamos; si ellos aumentan, nosotros aumentamos, si no tenemos problemas en la tasa cambiaria. Entonces, no es la decisión fue en un país externo, sin embargo, las autoridades aquí han decidido no seguir la tendencia de los demás países, que yo estoy seguro Roberto nos va a explicar de una manera más detallada, pero en términos sencillos lo que se está dando básicamente es que nosotros aquí tenemos dólares que se están yendo, se están fugando a otros países, y hay que decirlo también, Rosendo, cuando los mensajes son contrarios a la inversión privada, cuando los mensajes son amenazantes de cierta manera, el temor que generan en la población es decir, yo voy a agarrar mis dólares y los voy a sacar de Honduras porque no sé qué es lo que puede pasar en el país. Roberto, ¿cuál debe ser la política a seguir, ya que estamos iniciando de año y hay muchos acomodos de programas, de proyectos a nivel del Banco Central? Sobre todo si tenemos para los próximos días, esperamos, ya la discusión del instrumento fiscal 2024. Sí, mire, en primer lugar, con el tema de los dólares, lo que hubiese esperado es que hubieran incrementado la tasa de política monetaria para ponerla al nivel de las demás economías de la región, ¿verdad? Eso generaría el incentivo a no tener que sacar su moneda o hacer esas transacciones de cambiar lempiras a dólares y luego sacar los dólares fuera del sistema. Segundo punto, tal vez un sistema de divisas estratificado en el cual usted le satisface la demanda a todos los pequeños y a los importadores. El problema es que ya la situación ha generado incertidumbre y especulación. O sea, el Banco Central, al convertirse en el monopolista del dólar, ¿verdad?, ha generado incertidumbre y especulación. Y entonces, como lo decía Kevin, esto es como una represa. La represa es la demanda de las personas, ¿verdad? Y la demanda continúa fuerte, ¿verdad? Y por tanto,
va a ser difícil cómo vamos a salir de este cepo cambiario, es decir, de este control de la divisa por parte del Banco Central. Y finalmente, esto tiene efectos y va a traer efectos en el tema inflacionario, ¿verdad? Porque se va a transmitir en precios, probablemente no en el corto inmediato, probablemente en el mediano plazo, y también se va a transmitir a las tasas de interés nominales, porque recordemos que las tasas de interés es la tasa de interés real, ¿verdad? Sumado con el tema de inflación, ¿verdad? Entonces vamos a tener ese efecto. Entonces, probablemente estratificarlo. No sé si el momento sea muy tarde, no sé cuál va a ser la decisión y más aún en el cual se dieron cambios de autoridades, ¿verdad? Recordemos que ya la ministra Moncada deja de ser ministra y ahora es candidata presidencial y en el cual tenemos un nuevo ministro que será el anterior ministro del Azar y él tendrá que tomar las decisiones de cómo resuelve este problema, porque el problema no se va a resolver no por la contención o no por el hecho de que el Banco Central continúe monopolizando la divisa, esto se va a resolver. La ciudadanía continuará demandando dólares en el ritmo que lo está haciendo, los importadores continuarán demandando dólares en el ritmo que lo están haciendo y esto solo va a presionar y va a generar mercados negros. Entonces, eso con el lado del tema de divisa. Ahora, desde el lado del presupuesto, desde lo que he observado, me preocupa bastante que las autoridades dentro del gabinete económico han modificado 3 veces la metodología de cómo medir inversión pública, simplemente para arbitrariamente cambiar la evaluación y aparecer con una buena evaluación de inversión pública. En Honduras el presupuesto es sumamente rígido y entonces si usted se va al sitio web de la Secretaría de Finanzas, usted observa que para el 2023 destinaron aproximadamente 9.3% del Producto Interno Bruto para inversión pública. Claro, después de que usted le incluye subsidios, pero el crecimiento es de 3.5%. Eso es totalmente inconsistente económicamente. Si usted dedica aproximadamente 6 o 7% para inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, el crecimiento debería estar por encima de 4 o 5, pero estamos creciendo a 3.5. Eso es el primer lugar. Segundo punto, dentro del presupuesto hay demasiado gasto corriente, hay que hacer el Estado más pequeño. Yo siempre he estado de acuerdo que el Estado debe ser pequeño y eficiente. Pero, por ejemplo, le voy a dar ejemplos que observamos en este año 2023. Secretaría de Planificación. Una Secretaría de Planificación que cuenta con 400 empleados, de los cuales 200 empleados están destinados para el tema de prensa y comunicaciones de gobierno. Es una Secretaría de Planificación, no es una Secretaría de Propaganda. Entonces, podemos encontrar ese tipo de ineficiencias en muchas instituciones y muchas secretarías. Entonces, tenemos que hacer el Estado más pequeño para generar el espacio fiscal que pueda brindar movilización de recursos, ¿verdad? Para el cumplimiento de los compromisos, que es el tema de deuda, y adicionalmente para destinarlo a lo que es inversión pública, ¿verdad? Pero eso no lo hemos visto históricamente, esto es un problema histórico, y adicionalmente que los partidos políticos siempre miran el gobierno como el lugar en el cual se debe hacer las contrataciones de su militancia política. Y eso ahora, Roberto, aquí hay un elemento ya para cerrar en este primer segmento con el tema de los dólares, que genera riesgo para el tipo de cambio que hemos venido experimentando con las políticas que hemos tenido en los últimos años, bien o mal. Ahí hemos mantenido una moneda relativamente estable que no va más allá de un 24.80, 24.85, dependiendo el lugar donde encuentre la divisa. Pero ¿qué va a pasar si no hay un programa bien definido, una plataforma bien estructurada en el tema de la productividad en Honduras? Porque esto prácticamente lo ha sostenido la remesa y es la que nos tiene prácticamente con una moneda, digamos, estable. Pero ¿qué va a ocurrir si tenemos ese mismo comportamiento de fuga de cerebros, de fuga de mano de obra hacia los Estados Unidos y viene un descenso en la producción nacional y hay contención en el envío de remesas? Mira, en primer lugar, esto va a venir como consecuencia un poco también de los mercados paralelos, ¿verdad? Primero, usted va a empezar a encontrar un mercado en el cual usted obtiene dólares a un precio más elevado de lo que le ofrece el Banco Central, ¿verdad? Ya hay evidencia de que en Honduras existen mercados negros para accesar a la divisa. Y entonces, esto lo que genera es que se dé un diferencial entre el tipo de cambio a la tasa del Banco Central y el tipo de cambio en el mercado negro. Y por lo tanto, el primer efecto va a ser pérdida de reservas internacionales, ¿verdad? Entonces, cuando usted empieza a perder reservas internacionales, después va a venir un segundo efecto en el tema inflacionario, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, también
producto de eso, lo que ocurre es que adicionalmente empiezan a incrementar las tasas de interés. Entonces, los precios van a ser elevados y hay un efecto adicional, ¿verdad? Que los costos de transacción para la producción se incrementan y entonces como los costos de transacción de las personas que producen, ¿verdad? Porque tienen que conseguir dólares, ¿verdad? Y les toma demasiado tiempo el acceso a la divisa, entonces ellos también lo transmiten a precio. Entonces primero vamos a ver un efecto inflacionario y de luego un efecto en tasas de interés. Y esos son los dos principales riesgos y es un poco lo que ocurrió en Argentina, ¿verdad? Que al darse ese diferencial entre lo que usted encuentra en el mercado negro y lo que usted encuentra en lo que ofrece el Banco Central, ¿verdad? Los precios empiezan a disparar y los agentes económicos no saben a qué precio ponerle a cada uno de los elementos que se encuentran dentro de la economía. Le voy a dar un ejemplo. En Argentina, la gasolina, usted iba a distintas gasolineras y encontraba diferentes precios, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las consecuencias cuando usted tiene cepos cambiarios. Y en el caso de Honduras, como usted lo dice, somos muy dependientes de la remesa, pero de llegarse al punto en el cual viniera una recesión económica en los Estados Unidos, perderíamos remesas y entonces adicionalmente a ese efecto, el tipo de cambios empezaría a devaluarse, ¿verdad? A depreciarse y no sería el tipo de cambio que usted encontraría en el Banco Central, sería muy distinto al tipo de cambio que usted encontraría en el mercado negro. Muy bien. Roberto Lagos y Kevin Rodríguez, esta noche al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, nuestros invitados de hoy, los economistas Kevin Rodríguez y Roberto Lagos. Kevin planteaba un elemento fundamental para el desarrollo del país, que es inversión pública, el doctor Lagos. Pero al revisar el tema del gasto corriente, encontramos que en los años políticos, y este es un año político, ya el 9 de septiembre en adelante ya los aspirantes toman partida. Bueno, la hemos observado incluso desde ahora porque la exsecretaria de Finanzas, Rixi Moncada, ha dicho que ella corre por una candidatura dentro de Libre. No sabemos si habrá o no primarias en Libre. Pero, ¿cómo tener el cuidado de no generar abusos que nos disparen el gasto público a niveles sin precedentes por eso de quedar bien con nuestros activistas? Bueno, buena pregunta realmente, Rosendo, y yo comparto con lo que mencionaba Roberto hace un momento de que él desearía que el Estado fuera pequeño. Yo voy a ir un poco más allá, un poco más extremista, incluso en el sentido de decir que pagamos demasiados impuestos en Honduras, pagamos demasiado en los impuestos que ya existen y hay intenciones de crear nuevos impuestos o eliminar algunas exoneraciones que nos crearían un pago adicional. Entonces, si usted me pregunta a mí cuál es la mejor manera de evitar el derroche de un gobierno, es que ni siquiera nos quiten el dinero de nuestro bolsillo que nosotros nos ganamos con nuestro esfuerzo. Porque de lo contrario, los gobiernos, independientemente del país, siempre van a tener recursos para estarlos invirtiendo en diferentes cosas, cuando la necesidad que tiene Honduras en este momento es la generación de empleo y tenemos que entrar en detalles. Mencionábamos antes este tema de los dólares porque impacta en la producción nacional, pero también hay que hablar de otro elemento que es el de energía. Usted bien decía que en Honduras, cuando viene un inversionista aquí, siempre va a mencionar que en primer lugar no hay suficiente energía, no hay suficiente capacidad de suministro o garantía de suministro. Cuando la hay es de una mala calidad y para ellos implica un costo más alto. Entonces, si hacemos una evaluación muy rápida de los intentos que hizo el ENE en el 2023 en los procesos de licitación, realmente ninguno de ellos fue fructífero. Primero se lanzó un proceso para comprar en el mercado centroamericano, que no se obtuvieron respuestas. De mi conocimiento, al menos ninguna empresa de Centroamérica decidió participar en este proceso. Luego se hizo una licitación de 220 megas que en octubre debía de finalizar, pero no se obtuvieron ofertas y luego en noviembre ya se extiende el periodo, es decir, un tercer intento y solamente se reciben 2 ofertas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que eso es un resultado de las señales de que la reducción de pérdidas no se están llevando a cabo, no se están logrando. Entonces, cuando uno analiza el caso del ENE y ve la cantidad de inversión que se le está asignando en el presupuesto general de la República, son más de 20.000 millones de lempiras y en ese sentido, gran parte de esto se está yendo a los subsidios, que nadie está en contra de los subsidios. Nosotros como país, al ser 70% de pobreza, se necesitan ayudas sociales. Sin embargo, lo que se ha estado recomendando a las autoridades es que esto provenga de la misma
rentabilidad del ENE. La ENE en papel es rentable, sin embargo, si está perdiendo en el área de distribución más de $1 millón diariamente, difícilmente va a tener recursos. Y el tema, perdón, Sí. Kevin, el tema de la inversión que habló tanto la NE era una ruta para revertir los números en rojo que tenían. ¿Cuál es el balance que arrastramos ahora en el 2024 de lo que se produjo el 2023? Porque hablamos de cantidades realmente elevadas para ese proceso de rescate. ¿Se dieron como tal o al final gran parte, le insisto, de este renglón presupuestario quedó en subsidios, que ya usted los plantea? Sí, una parte de lo que ha estado erogando el ENE realmente es para el tema de los subsidios, otra parte es para este Plan Nacional de Reducción de Pérdidas que se le asignó una gran cantidad de dinero y los resultados pues no han sido concretados. Las mismas autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica decían está por encima del 38%, eso quiere decir que incrementamos en el 2023 en lugar de reducir esas pérdidas. Entonces cuando nosotros vemos cuál es la inversión neta, cuál es la inversión que va a generar productividad en el sector eléctrico, no es comparable a lo que se ha estado invirtiendo en lo que nosotros conocemos como gasto corriente, pago de salarios y demás. Entonces, ¿esto qué podría implicar para el 2024, Rosendo? Estamos hablando de que ya tuvimos esa crisis de apagones en el 2023 que se advirtió con anticipación y en este 2024 no tenemos las herramientas para hacerle frente en caso de que tengamos un incremento de la demanda y en caso también de que el fenómeno del superniño se prolongue y se mantenga en este 2024. Ahora, Roberto, este recurso, subsidio, ¿se debe entender como una inversión? Así lo han planteado mucho porque es una inversión social o un gasto corriente. Los subsidios son paliativos y por definición son gastos, ¿verdad? O sea, el subsidio en muchas ocasiones, o sea, es totalmente correcto en el sentido de proteger a la población más vulnerable. Estamos de acuerdo, pero deben ser focalizados y en el caso de Honduras no son focalizados. Y ese es el principal problema que tenemos. Y entonces, por lo tanto, cuando usted viene y trata de incorporar subsidios como inversión, eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? No hay ninguna formación bruta de capital cuando usted le da un subsidio de energía a las personas, ¿verdad? Eso en el futuro lo que hace es que usted empieza a dar subsidios y empieza con esa política y un poco para repasar lo que ocurrió en Argentina, fue que existen tantos subsidios que al final lo que pasó fue que el Banco Central tenía que financiar al gobierno porque esos pesos que utilizaban para esos subsidios no se generaban en la economía, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocurre, esas prácticas empiezan a ocurrir y por lo tanto después lo que podemos ver es que los déficits se empiezan a incrementar para tratar de cumplir con este tipo de hábitos de estar dando subsidios, ¿verdad? En realidad lo que uno debe hacer es tratar de ver cómo resuelve el tema de energía y un poco lo que decía Kevin, la meta que se tenía, o sea, las pérdidas en el 2023 arrancaron en 32%. Y la meta es que se iban a reducir en 4%, es decir, que las pérdidas eléctricas iban a ser aproximadamente 28%. ¿Qué pasó? Se incrementaron en 6%. Estamos hablando que 38%. Eso aproximadamente son entre 400 a 500 millones de dólares al año. Eso es lo que representan las pérdidas eléctricas. Si a eso usted le suma lo que comentaba Kevin, que se creó un programa de reducción de pérdidas al cual se le asignó 5.000 millones de lempiras. Creo que son 5.400 millones de lempiras lo que se le asignaron al programa de pérdidas. Entonces tenemos un programa de reducción de pérdidas que no está dando los resultados. Entonces está mal. De hecho, yo, cuando la presidenta Castro pensaba realizar cambios, yo pensaba que uno de los principales cambios que iba a realizar era en el sector energía. Pero entiendo, no sé, Kevin conoce bien de esto y sería interesante que nos haga la corrección si estamos equivocados, que cuando hablan de este proyecto de reducción de pérdidas y de inversión millonaria, eran más de 5.000 millones, se terminó contratando personal, no yendo a la tecnología que puede ser un punto fundamental para reducción de las mismas. ¿O qué pasó realmente? Sí, realmente en este caso usted lo ha dicho de manera muy correcta, las pérdidas técnicas y no técnicas, estamos hablando que en proporción un 80% de ese $1 millón que se pierde todos los días es por pérdidas no técnicas, es decir, robo, hurto de energía, medidores que están manipulados, usuarios que no tienen medidor,
y por lo tanto las acciones tenían que estar orientadas en ese sentido, y el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas debió de haber estado orientado en ese enfoque, pero cuando hablamos de 5.000 personas para un programa y analizamos el comparativo en otros países de Centroamérica, estamos hablando de que ningún país de Guatemala, El Salvador o Panamá necesita 5.000 personas para poder atender un solo programa. Eso es una cantidad exagerada, y cuando nosotros hacemos números, solo hagamos una matemática sencilla, que le están pagando 25.000 lempiras a cada uno por 5.000, estamos viendo que la erogación solo en el tema de salario, en el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas, es grandísima, y es una presión adicional que el ENE no tenía antes. Entonces usted lo ha dicho correctamente, Rosendo, usted está en este caso dando en el clavo, porque lo que se tenía que haber hecho es invertir en tecnología, invertir en la manera en la que cada lempira que se estaba enfocando en la reducción de pérdidas tenía que generar un retorno de por lo menos un lempira, pero lastimosamente esto se está yendo también en gasto corriente, lo decía antes Roberto, se están utilizando muchas veces estos programas para la contratación de activistas de los mismos partidos, y eso no es correcto. Se dijo antes con el gobierno anterior y se va a seguir diciendo siempre, porque eso nunca va a ser un gasto productivo. ¿Se pueden, Roberto, hacer a esta altura modificaciones al presupuesto de la República y hacer o salvar cierto tipo de inversiones, en este caso puntual de la estatal eléctrica? Y muchas veces insistimos en el tema de la ENE porque es el gran agujero fiscal, más allá de los problemas que se están generando por otro tipo de programas donde han existido errores de hace más de una década, pero lo de la ENE es consuetudinario. Sí, mire, en ese sentido, cuando venga la aprobación desde el Congreso, creo que será la parte clave. Esperemos que se cuente con todas las bancadas puedan revisar este presupuesto. Y cuando me refiero a revisar, no me refiero a revisar montos globales, sino cada línea del objeto de gasto. Y adicionalmente, yo pienso que una solución podría ser incorporar algunos artículos en los cuales se tengan que realizar evaluaciones al final de año de programas importantes como son el programa de reducción de pérdidas, el programa de red solidaria y todos los proyectos de infraestructura, porque históricamente en el país, y eso lo vimos durante el gobierno anterior, este tipo de programas se utilizan en general para, número uno, contratar personal, ¿verdad?, que pertenece al partido político. Número dos, en el tema de los subsidios, para tratar de dar subsidios que no son focalizados, ¿verdad? Y número tres, en el tema de infraestructura, se dieron muchas veces muchos temas de licitaciones que no satisfacían con los requerimientos. Entonces, dentro de las disposiciones presupuestarias se tiene que incluir algunos artículos que permitan clarificar y abrir estos programas importantes, que son tan importantes y que tienen mucha cantidad de recursos, ¿verdad? Y ver que se están cumpliendo con el propósito para el cual fueron diseñados. Pero esto dependerá también de que los diputados en el Congreso Nacional, es decir, los congresistas, tengan, ¿verdad?, el deseo de poder revisar cada línea de objeto de gasto, ¿verdad? Y cuando me refiero a cada línea de objeto de gasto es ver cuánto es gasto en tema de sueldos y salarios, ¿verdad?, en cada una de las instituciones, y de esta forma tratar, ¿verdad?, de poner una contrapropuesta, porque no es posible que la mayor parte del gasto se vaya en gasto corriente. Muy bien, Roberto Lagos y Kevin Rodríguez siguen con nosotros aquí al banquillo después de la pausa comercial. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy, economistas, Roberto Lagos y Kevin Rodríguez. Bueno, al principio planteamos el tema de la generación de empleo. Bueno, fuimos con el tema de los dólares, que también es interesante. Kevin, ¿cómo deberá plantearse un programa efectivo para recuperar, por ejemplo, la empleomanía que se tenía en la industria manufacturera, que sabemos que es bien compleja, pero algo se tendrá que hacer, porque si no, las caravanas van a seguir. E insisto, la mano de obra ya calificada se fue mucha, y ahora hay trabajos del diario vivir que ni siquiera esos tenemos facilidad para encontrar los trabajadores, Kevin. Totalmente de acuerdo. He escuchado incluso anécdotas de amistades que me dicen, bueno, a la hora de construir una casa tienen que prácticamente reiniciar 2 o 3 veces porque la cuadrilla que tenían de albañiles, pues muchos se van para Estados Unidos, aprenden soldadura, aprenden y demás, y buscan nuevas oportunidades. Realmente ese es el termómetro que tiene Honduras. Cuando nosotros vemos esas caravanas, eso es lo que nos está dando el indicador correcto de que en el país la situación, en lugar de mejorar, va empeorando. Y esto es un tema que venía de hace mucho tiempo. Las caravanas no son nuevas, la inmigración no es nueva.
Sin embargo, en estos 2 años, pues tampoco ha mejorado para que ellos, estos compatriotas, hermanos y hermanas, digan, yo me voy a quedar en Honduras porque estoy viendo la situación mejor. No importa que las cifras del INE digan que de la pobreza se redujo o no hace diferencia realmente que se diga que se está generando empleo de parte de una fuente oficial cuando estamos viendo que son cientos de miles de hondureños y hondureñas que se están yendo del país. Yo creo que ese es el mejor indicador para medir realmente cómo está la situación. Y ahora en cuanto al empleo, no voy a ser redundante en el tema de energía, pero sí hay que decirlo, prácticamente el 100% de los inversionistas que quieren venir al país siempre lo dicen, en Dominicana no tenemos este problema, en El Salvador no tenemos este problema, ni en Guatemala, que son nuestros más cercanos competidores. Entonces, resolver el tema de abastecimiento de energía, las pérdidas es importante porque ahí van a salir los recursos para invertir en el sector. Pero los apagones, eso también tiene un impacto de miles de millones de lempiras al año en la inversión que va a venir al país. Ninguna empresa va a venir si sabe que va a tener que instalar una planta propia, incrementar sus costos cuando esos problemas no los tienen en otros países. Por otro lado, también los mensajes. Cuando nosotros hablamos de eliminar exoneraciones o que vamos a dar esa potestad, por ejemplo, a una secretaría de simplemente de tajo cortarlas, o por otro lado venir y decir que una institución como la SAR va a tener acceso a las cuentas bancarias de las personas, eso ahuyenta de manera muy veloz a cualquier inversionista que quiera venir al país. Entonces, cuando nosotros le sumamos a estos dos aspectos que mencioné, los dólares, la falta de acceso o la dificultad de acceder a los dólares, hagamos ese comparativo con El Salvador, no nos vayamos tan lejos, no digamos Dominicana, no digamos Argentina, vámonos a El Salvador y vamos a Guatemala y midamos, ¿tienen estos problemas los inversionistas en El Salvador? Sí o no. Y estamos viendo que Honduras sí los tiene, por lo tanto se vuelve mucho más difícil, cuesta arriba, mucho más retador poder generar empleos por parte de la empresa privada en Honduras. Bueno, aquí encontramos proyectos como la ley de empleo por hora, que en las últimas horas, Roberto, ha provocado una reacción muy significativa de la empresa privada. El luto porque no se encontraron, después de la derogatoria de la ley, oportunidades para una mano de obra que ya prácticamente se había certificado. Y algunos dirigentes obreros ahora como que ya entendieron que esa sí era una verdadera posibilidad para generar empleo. Sí, el problema con el tema de la ley de empleo por hora es cuando usted tiene y sigue una narrativa ideológica de querer eliminar algo, pero no tiene la contrapropuesta para poder resolver el problema, ¿verdad? Entonces, básicamente, eliminaron la ley de empleo por hora, no midieron las consecuencias y no se generó el instrumento, ¿verdad? O se hicieron los cambios en la ley que permitiera a los trabajadores gozar de los derechos que merecen, porque ese es el tema, ¿verdad? Si uno va a hacer un cambio de legislación, ¿verdad? En esa ley era para que los trabajadores o las empresas le dieran básicamente los beneficios a los trabajadores tal y como corresponde. En este sentido, yo he visto que el Partido Liberal tiene en el Congreso Nacional una nueva propuesta de ley de empleo por hora, pero dada la gran parálisis que hemos tenido en el Congreso, no se ha podido aprobar y difícilmente se puede aprobar, ¿verdad? Entonces, esa es una de las soluciones, tratar de retomar este tema, tratar de retomar la propuesta que tiene el Partido Liberal en el Congreso, que me parece muy buena, para tratar de resolver este tema. Eso es un punto. Luego, como dice Kevin, con el tema de energía, le voy a dar un ejemplo. Hace unos meses, hace un mes creo, un empresario invirtió aproximadamente $80 millones en Honduras, ¿verdad? Creo que salió tomándose la foto con el secretario Héctor Zelaya. Y entonces dijo que esos $80 millones para una empresa en la industria textil, que era una nueva inversión, iba a generar aproximadamente 800 empleos. Entonces, en economía nosotros tenemos ese hábito de estar tratando de sacar como variables aproximadas que nos pueden dar algún tipo de información. Si usted toma $80 millones entre 800 empleos que genera, aproximadamente en promedio un empleo le cuesta $100,000 en industria, en ese tipo de industria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuesta tanto? En primer lugar, porque cualquier empresa que quiera venir a Honduras tiene que traer sus propias plantas de generación de energía, para darle un ejemplo. Entonces, tiene que tomar en cuenta eso. Si usted empieza a reducir costos, ¿verdad? Que las empresas, si usted empieza a reducir costos y empieza a ser más competitivo el sistema energético, entonces eso atraería mucho más inversión. Pero el problema son los costos que se enfrentan, costos de transacción en el tema de energía, costos de transacción en el tema de divisas, ¿verdad? Costos de transacción ahora, porque ahora la mano de obra se va fuera del país, se prefiere ir a los Estados Unidos con el tema migratorio. Entonces todo esto incide, y adicionalmente el tema de los mensajes.
mientras tengamos un gobierno que está totalmente confrontado todos los días con el sector privado, difícilmente vamos a traer la inversión que se requiere. Y mire, cuántos empleos perdimos en el sector maquila este año. Fue una cantidad importante, ¿verdad? Y aquí, Roberto y Kevin, hay una institución que el gobierno deberá buscar la forma como sanearla, pero al mismo tiempo respaldarla. Y estamos hablando del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que es fundamental el aporte de esa masa laboral que, bueno, se ha ido perdiendo. Y es una institución que, por cierto, hasta coja está en este momento porque no tiene una normativa que le dé el respaldo y la fortaleza para salvarla. Ojo, y esto es un elemento que lo deben observar con mucha precisión en el marco de la discusión de ese presupuesto, del análisis que se tiene que tener para no dejar morir una institución que ya ha venido de palos en palos. Sí, totalmente. Y creo que esas son las reformas que el país espera, Rosendo, básicamente en los temas de seguridad social para la población. Mire un poco también lo que describe un poco el doctor Mateo en su carta de cierre, ¿verdad? El tema del INJUPE. Básicamente le dice a la presidenta que el INJUPE en verdad puede entrar en quiebra. Entonces, el país merece muchas reformas y la única manera para que el país siga saliendo adelante no es bajo ese modelo estatista en el cual el Estado tiene el control sobre todas las cosas. Yo soy del pensamiento, y aquí sí siempre diferimos en las discusiones con Kevin, porque Kevin es libertario, escuela austríaca, y yo soy un poco más de que el gobierno tiene que tratar de incidir cuando hay imperfecciones de mercado, ¿verdad? Y siempre tenemos discusiones, pero nos respetamos mucho nuestros criterios. Y entonces ese nivel de conversación y ese nivel de debate, ese es el que merece la ciudadanía, ¿verdad? Esta confrontación, ¿a dónde nos puede llevar si no hay entendimiento? Ayer nos sorprendió las cifras, ojo, basadas en números comparativos del Seguro Social que dio el presidente de la Cámara de Comercio e Industrial de Cortés. 77 empleos generados. Sí, totalmente. 2023, ¿verdad? 2023, y como usted bien dice, y aquí comparto lo que dice Roberto, nosotros somos de dos escuelas económicas de pensamientos diferentes, sin embargo tenemos una amistad de muchos años, creo que más allá del 2019, y siempre platicamos y nos estamos una hora hablando de esos temas de manera muy técnica. ¿Y qué significado, qué importancia tiene esto en lo que nosotros vivimos en la realidad y en el tema de esos 77 empleos? Hablamos del seguro social. El seguro social, quien termina pagándolo, quien lo financia, es usted que trabaja, su empleador, y en el caso de si usted tiene una empresa, usted como empresa y los colaboradores de la empresa, y cuando uno ve quién le debe el seguro social, es el gobierno. Al igual que en la ENE, uno de los mayores deudores, cuando uno ve la mora de la estatal, son las instituciones del gobierno. Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos que pensar en alternativas. Miremos el caso de Argentina como un espejo. Entonces, cuando hablamos de seguridad social, ¿por qué el seguro social no se maneja como el RAP? El RAP, todos sabemos que es la institución más sólida que tiene el país y se maneja con un gerente general que no cambia de gobierno a gobierno, mientras que el seguro social cambia el gobierno y cambian al director, si no es una, varias veces. Entonces, cuando tenemos algo tan delicado como la salud en el país, debería despolitizarse al máximo nivel. Y decirlo también, cuando nosotros hablamos del tema de salud, ¿por qué no consideramos alternativas como darle directamente a la población hondureña, a usted que nos está viendo en este momento, un voucher que diga usted puede elegir el hospital que desee ir a la asistencia médica, sino que lo obligan a ir a estos hospitales en donde igual a usted le toca comprar las medicinas, le toca hacer fila, como se dio esta semana, como estaba de feriado el Seguro Social, pues mucha gente que iba enferma no los pudieron atender. Entonces creo que ese tipo de discusiones tienen que ser de ese alto nivel, pero sí el tema de despolitizar instituciones como el Seguro Social es imperativo para poderlo sacar adelante. De lo contrario, siempre vamos a estar dando esos mismos tumbos. Y con lo visto hasta ahora y en medio de este clima que se ha generado de confrontación y que no es lo que esperábamos de inicio de año, tras la comparecencia de la presidenta, las reacciones que ha tenido el sector privado, vamos en la ruta de lograr el 3,54% de crecimiento que se anunció desde finales del año pasado, ¿o nos podemos quedar con la ilusión en el camino, Kevin? Bueno, yo soy de la opinión, a criterio económico, que esa cifra del crecimiento del PIB
no debe de ser nuestra métrica para definir si estamos teniendo un crecimiento económico verdadero o no. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos empezamos a analizar los gobiernos anteriores, que eran de otro partido de oposición, también teníamos crecimientos de un 3% todos los años, 3.5, 3.8, pero gran parte de ese crecimiento económico es resultado de las remesas que llegan al país y que los compatriotas terminan utilizando en la economía nacional. Porque si a Honduras están entrando 8.000, 9.000 millones de dólares todos los años, eso se usa para construir casas aquí, se utiliza también para comprar medicamentos, para pagar la educación y otro tipo de consumo. Entonces, es de cierta manera muy ficticio, porque cuando uno compara si el crecimiento económico de Honduras es uno de los más fuertes de Centroamérica, la región centroamericana, entonces ¿por qué tenemos cientos de miles de hondureños y hondureñas que se van a Estados Unidos y a España todos los días? No es congruente. Entonces realmente la métrica del Producto Interno Bruto no debe de ser la única, tiene que ir más allá para saber de dónde está viniendo ese crecimiento, porque usted lo decía, el seguro social. Si nosotros estamos viendo que en términos netos hubo 77 nuevos empleos, es como decir, el año pasado se crearon 1.077 empleos, pero se perdieron 1.000. Entonces casi terminamos en cero. Prácticamente estamos retrocediendo porque el crecimiento en el Seguro Social era de unos 1.400, 2.000 nuevos afiliados cada año. Esa había sido la tendencia en tiempos anteriores, pero ya hablar de 77 es bastante preocupante y por esa razón es que aquí la invitación a las autoridades es que se tiene que trabajar en beneficio de la población, es decir, cuando se sacan este tipo de alertas, no es para atacar a la persona que lo está haciendo o a la institución que lo está haciendo, sino que venir y revisar y decir, ¿tiene validez esto? ¿Cómo lo podemos mejorar? Y con los registros que nos están exponiendo la administración pública y el sector que invierte, ¿hay alguna área que se puede potenciar y aprovechar para mejorar, Roberto? No, siempre para mí los temas claves en un país con las brechas que tiene Honduras son salud y educación. Y un poquito regresando al tema de crecimiento económico, porque siempre me parece una discusión importante ese tema. Honduras, el crecimiento potencial, es decir, su economía al máximo, con todo operando al máximo, es aproximadamente 4% del PIB. Y entonces, un crecimiento que a usted le puede permitir reducir pobreza, un crecimiento que le puede generar empleo, es un crecimiento por encima de 4, 5, 5%, 6%, pero eso no lo vemos desde hace más de 12 años, ¿verdad? Entonces, básicamente yo pienso que se tiene que invertir en capital humano. Esa siempre ha sido una propuesta que yo he tenido, en el sentido de que se tiene que mejorar el tema de los hospitales, ¿verdad? El tema de salud. Y ojo aquí, Roberto, perdón, que usted me enfoca hacia área social, educación, salud, agregaríamos seguridad, que esto es otro punto fundamental que deberá tocarse de una manera puntual. Pero ¿qué encontramos al quedarnos con uno? Después analizamos los otros. El tema de salud, encontramos ya que se abrió una grieta de un proceso que habrá que investigarse, que para muchos se produce por un resentimiento de José Manuel Matheu denunciando una serie de supuestas irregularidades, pero lo hace hasta ahora que ya está afuera. Pero cuando estuvo adentro todo iba bien. Entonces, sí, ¿cómo encontrar un equilibrio que nos permita volver a creer? Sí, va a ser muy difícil. Una vez que se pierde la credibilidad en ese tipo de cargos, es muy difícil volver a generarla, ¿verdad? Siempre hay una única oportunidad para dejar una buena impresión y para hacer el trabajo que se debe hacer. Mi crítica al doctor Matheu es porque no demandó este tipo de cosas o porque no comentó acerca de este tipo de irregularidades antes, ¿verdad? Porque si nos encontramos que hubo sobrecontratación o sobrevaloración de algún tipo de equipo médico y adicionalmente el tipo de préstamos que se van a pedir. Por ejemplo, habla de un préstamo con China de aproximadamente 3.000 millones de lempiras, pero que él no está de acuerdo en la forma que se quiere ejecutar debido a que no es la forma técnica correcta. Entonces, habrá que ver si la nueva ministra tiene la capacidad para resolver y habrá que ver si realmente esta inversión tan importante que piensa hacer el gobierno, en primer lugar, se materializa y en segundo lugar, resuelve la problemática que se tiene en salud, que va más allá del tema de tener muchos más hospitales. Tener hospitales es una parte del problema estructural que hay en el tema de salud, pero realmente todos los temas de centros de salud comunitarios, ¿verdad? Es decir, en cada una de las zonas, el tema de poder descargar el flujo de personas que van al hospital escuela, el hospital Capitalino Rivas. Eso va un poco por el fortalecimiento de los centros de salud en cada una de las comunidades, en cada una de las zonas.
pero mientras no veamos ese fortalecimiento y esa inversión en esos centros de salud comunitarios, entonces lo que vamos a tener es que solo vamos a trasladar el problema a los nuevos hospitales. Entonces, hay que hacer mucho trabajo y esperamos que la inversión en salud se utilice de buena forma. Muy bien, Roberto Lagos y Kevin Rodríguez, esta noche al banquillo, una pausa, ya regresamos. Sí. Bueno, cerramos puntos sobre la mesa con nuestros invitados de hoy, los economistas Roberto Lagos y Kevin Rodríguez. El tema de el encontrar recursos, en buscar fondos para poner en marcha una serie de proyectos y programas en el 2024, pasa por la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. ¿Cómo deberá plantearse la misma en medio del clima que se generó en el 2024, Kevin? Sí, bueno, este tema es uno de esos tantos que dentro de la escuela económica se choca, ¿verdad? Desde el punto de vista de la escuela austriaca, de ese experimento que está haciendo Javier Milei en Argentina, cuando vemos lo que llevó a Argentina a esa situación que tienen hoy, el mercado negro de divisas, alta inflación, pobreza, criminalidad, podemos ver ese intervencionismo del Estado en un extremo sumamente grande. Impuestos a la importación, impuestos a la exportación. Si usted quería comprar por internet, le cobraban impuestos, todo tipo de impuestos. Entonces, los impuestos no son el camino realmente, y peor para un país como Honduras. Realmente, yo sí creo que el rol del Estado debe de ser proteger la propiedad privada, proteger la vida, y debe de ser proteger a la población y no controlarle la vida a usted. Esa debería de ser realmente la visión de un Estado en el caso de Honduras. Y cuando hablamos de la Ley de Justicia Tributaria, no se crean nuevos impuestos, pero se eliminan exoneraciones. Entonces, ya lo habíamos hablado en ocasiones anteriores. Aunque el ahora ministro de Finanzas dice que esto hay que aplicarlo porque muchos empresarios no pagan y evaden. Es que el tema aquí es realmente que cuando uno ve, si ellos quieren mejorar los controles, lo pueden hacer sin necesidad de aprobar una ley que no está claro cuál va a ser el impacto que se va a tener en estos nuevos esquemas de inversión, por ejemplo, en la zona textil, en las zonas libres y demás. Porque lo que le mencionaba anteriormente, si usted tiene Dominicana y El Salvador que tienen un marco jurídico estable, no van a venir a Honduras en donde le están diciendo de un día a otro la Secretaría de Finanzas a usted le puede eliminar todas las exoneraciones. Pero más allá de eso realmente es que cuando nosotros vemos y que se está hablando de mayor ingreso para el Estado, porque eso es lo que es, ¿qué es lo que se busca con la Ley de Justicia Tributaria? Poder tener mayor dinero para el propio Estado. Entonces aquí la reflexión es para nosotros como pueblo hondureño, si consideramos que es el gobierno, independientemente del partido que sea, merece tener más dinero de nuestra parte. Si realmente nos parece justo que todo ese dinero, ya lo decía Roberto antes, gasto corriente es la definición para decir salarios. Salarios de 90,000 lempiras a los diputados del Congreso Nacional, para todas las demás prebendas que tienen, salarios para pagar el combustible de prados de lujo y demás. Entonces aquí la reflexión debería de ser realmente si es justo que estemos hablando de una ley que nos va a traer, le va a dar mayor ingreso al Estado a través de lo que nosotros tenemos que trabajar, cuando gran parte de eso se gasta en salarios y en estar contratando activistas y que cambie el gobierno y viene a suceder esta misma práctica. A mí al menos no me parece correcto y creo que no necesita Honduras una ley de justicia tributaria, sino que mejorar los controles, ampliar la base. Y le voy a dar una fórmula muy sencilla rápidamente, Rosendo. Si uno se pone como meta, aspira a que en el país se vayan a crear un número, 5,000 empresas nuevas cada año. Cada empresa está generando 5 empleos. Cada persona que recibe un salario va a gastar y va a consumir en impuestos sobre la venta. Cada empresa va a pagar impuestos sobre la renta, va a pagar impuestos municipales. Entonces la fórmula para hacer crecer la recaudación tributaria realmente debería de ser a través de la atracción de inversiones, la generación de empleo, para poder ampliar esa base tributaria. Pero si siempre estamos buscando que le vamos a estar cobrando los mismos de siempre, usted y yo, Rosendo, somos los que por muchos años hemos pagado impuestos y ahora nos van a aumentar a nosotros, entonces realmente no vamos a llegar a ningún horizonte que sea prometedor para el país y vamos a seguir viendo los mismos resultados con alta inmigración, alta inseguridad y altos niveles de pobreza. Por cierto, Roberto escribió a finales de año y en los primeros días de este 2024 sobre los ingresos, que en impuestos sobre la renta y el impuesto de pagos a cuenta bajaron, que hubo una reducción en el Tesoro Nacional. Sin embargo, Finanzas nos traslada a través de SAR y de aduanas que los ingresos subieron para el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, mire, primero hay que tratar de analizar por cada tipo de impuesto, ¿verdad?
En este sentido, definitivamente lo que no se recolectó por impuestos sobre renta, ¿y por qué me enfoco en este impuesto sobre renta de personas jurídicas y pagos a cuenta? Porque eso es una proxy de la actividad económica, es decir, de la actividad económica de las empresas. Entonces, hasta el día de ayer, esa recaudación todavía le hacía falta o estaba por debajo de la meta en aproximadamente 5.400 millones de lempiras. Nosotros ya veníamos viendo desde el mes de abril, que es un mes en el cual usted puede ver la recaudación, que la recaudación iba baja. Probablemente con la extensión que dieron al 3 de diciembre, las autoridades de la SAR puedan cerrar la brecha, ¿verdad? Pero no la van a poder cerrar. Y entonces, si usted logra una recaudación menor a la del año anterior, ¿verdad? Y adicionalmente a esto, o una recaudación similar, usted puede decir que está en un proceso de desaceleración económica, ¿verdad? Porque las empresas le están tributando menos. Obviamente, cuando usted mira el impuesto sobre ventas, ¿verdad? Que es el impuesto más regresivo, entonces ahí se compensa porque automáticamente ellos recaudaron más, pero los impuestos, el tipo de análisis debe ser diferenciado por tipo de impuesto. Usted tiene que analizar cuánto está generando de impuestos sobre ventas y cuánto está generando de impuestos sobre la renta para personas jurídicas y pagos a cuenta, que básicamente le dice un poco o es una buena variable para tratar de ver del desempeño de las empresas, ¿verdad? Durante ese año. Y vamos a ver el año siguiente, que es este año 2024, en el cual vamos a empezar a ver que probablemente la recaudación no se cumpla. ¿Por qué? Por la salida de muchas empresas de la maquila que se dio este año, ¿verdad? Recuerde que se perdieron aproximadamente 40.000 puestos de trabajo, ¿verdad? ¿Y qué riesgos hay si no se aprueba la ley de justicia tributaria? Porque gran parte del presupuesto del 2024, que no se ha aprobado, que se va a discutir, tiene sus bases en la propuesta de la ley. Bueno, yo diría realmente que el riesgo existe de que se aprobara esta ley de justicia tributaria tal y como estaba redactada desde un inicio, que tenía muchos elementos que iban a encarecer el costo de vida para la población hondureña. En el caso ya del presupuesto, realmente nosotros vimos que del 2022, cuando cambia el gobierno, se dio un incremento bastante grande del presupuesto general en aquel momento y no había necesidad de ningún tipo de ley. Ahora se está hablando de ampliarlo nuevamente. No veo realmente la relación de tener que aprobar una nueva ley de justicia tributaria para poder obtener mayor recaudación, como yo le decía anteriormente, lo decía Roberto, pero a la inversa. Si nosotros tenemos 100 empresas, que cada una de esas empresas tiene un empleado y está pagando impuestos sobre la venta porque el empleado consume y la empresa está pagando impuestos sobre la renta. Si de un año a otro se van 80 empresas y se pierden, por decir un ejemplo, se van 20 empresas, solamente quedan 80, se perdieron 20 empleos y hay menos recaudación porque hay menos personas con trabajo que gastan menos impuestos sobre la venta, hay menos empresas que aportan al impuesto sobre la renta de personas jurídicas y pagos a cuentas, como decía Roberto, y por eso la fórmula que se propone, no la propongo yo, simplemente es otra escuela, otro tipo de pensamiento, es decir, generemos mayor número de empresas. Entonces, si tenemos 100 empresas con un empleado cada una, si llegamos a 120, automáticamente la recaudación del impuesto sobre la renta a personas jurídicas y los pagos a cuenta va a incrementar. Automáticamente el pago de impuestos sobre la venta va a incrementar porque hay mayor cantidad de personas que tienen empleo, hay mayor riqueza y eso difícilmente se puede compaginar o se puede lograr si se aprueba una ley de justicia tributaria tal y como se planteó al inicio. Perfecto, gracias Kevin. Roberto, gracias, muy amable por haber compartido estos temas delicados para el país y que al final sobre eso descansa el desarrollo de la nación. Buenas noches. No, muy buenas noches y muchas gracias a ambos, Rosendo, Kevin, un gusto. Igualmente Roberto y Rosendo. Bien, gracias. Finalizamos esta noche al banquillo con la participación de los economistas Roberto Lagos y Kevin Rodríguez. Por su sintonía, muchas gracias.